Bien, ¿me escuchan? Sí, sí, señor profe. Nuevamente, buenas tardes a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Antes de iniciar nuestra sesión de hoy, tal vez algunos de ustedes ya escucharon esto de mí mismo, porque hay unos que están viendo también conmigo otra asignatura, pero pues especialmente para los que no lo han escuchado. En esta semana estamos desarrollando nuestro proceso de autoevaluación y coevaluación. Ese proceso que continúa o que sigue a continuación del proceso que hicimos las semanas anteriores de evaluación, se va a desarrollar o se está desarrollando a partir de un formulario que les he enviado en horas de la mañana a su correo electrónico institucional. Quisiera que por favor me confirmaran si efectivamente recibieron dicho correo. Sí, profe. Sí, Sí, señor. Bien. Entonces, estoy necesitando que en el transcurso del día de hoy me estén contestando los que no lo han hecho hasta ahora. Ese formulario no toma mucho tiempo, dudo mucho que les tome más de 5 minutos. Los que ya lo han llenado podrán confirmar eso, porque necesitamos ese formulario o esa información como insumo para la retroalimentación del proceso que hemos venido desarrollando en esta asignatura. Entonces les solicito que por favor en el transcurso del día de hoy me estén respondiendo las preguntas de ese cuestionario. Son preguntas muy sencillas, muy directas que ustedes pueden responder rápidamente. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí me estoy haciendo entender? sí, señor. Sí, profe. Bien, listo. Entonces, ahora sí entrando en materia. Ya casi vamos llegando al final, no solo de esta asignatura, sino en particular de nuestro estudio sobre los métodos de integración. Apenas nosotros concluyamos con ese estudio, vamos a entrar a discutir algunas aplicaciones, aparte de las que ya hemos visto en algún momento, de estas integrales en problemas, digamos que aplicados. Entonces, de alguna forma, el camino que nos queda es terminar de abordar los métodos clásicos para el cálculo de integrales. Y una vez hayamos concluido con eso, entramos a discutir dichas aplicaciones. Yo sé que es muy posible que en este océano de métodos de integración que les he presentado, algunos de ustedes todavía se sientan a ratos como un poco desorientados, que en algún momento digan, bueno, pero yo cómo hago para saber cuándo aplico este método, o cómo hago para saber cuál es el método que le sirve a esta integral. Realmente ese es un ejercicio más de práctica, ese es un ejercicio más de hacer ejercicios, calcular integrales, y a partir de eso uno va identificando la estrategia más adecuada. Hay ciertas integrales, claro está, que no responden a ninguna estrategia, es decir, no todas las integrales desafortunadamente se pueden calcular a través de estos métodos, pero por lo menos las integrales clásicas, las integrales más utilizadas, sí responden a alguna de las estrategias que aquí hemos trabajado. A ese océano vengo a añadirle hoy un nuevo método.
aunque realmente no es en sí un método de integración, sino es un método de simplificación de funciones. La filosofía detrás de esta propuesta es cuando yo tengo ciertas funciones que no sé o que no tengo ningún método para integrarlas, yo puedo intentar tratar de expresar esa función de otra manera y de esa nueva manera sí es más sencillo el cálculo de la correspondiente integral. Entonces no es en sí un método, sino es una propuesta algebraica para simplificar ciertas funciones para poder calcular su integral. Las funciones en las que estamos interesados en este método o en esta propuesta son las que se conocen como funciones racionales. No sé si ese término sea nuevo para ustedes o para alguno de ustedes. Cuando uno habla de una función racional, a lo que hace referencia es a una función cuyo denominador y numerador son polinomios. Es decir, una función racional es una fracción donde el numerador es un polinomio y el denominador es otro polinomio. Ese tipo de funciones, o para ser más preciso, cierta clase particular de ese tipo de funciones se pueden expresar en términos de otras funciones racionales. Por decirlo de una manera un poco más concreta, estas funciones racionales, bajo ciertas condiciones que ya vamos a ir discutiendo, yo las puedo descomponer en otras funciones racionales. Es como un proceso de descomponer fracciones. Una fracción yo la puedo descomponer en varias fracciones. Para ser más preciso, la puedo descomponer en sumas de varias fracciones. Y la idea es que al hacer esa descomposición, cada una de las fracciones en las que se descompone la correspondiente función se puede integrar de una manera bastante sencilla. Ese proceso de descomponer funciones racionales es lo que se conoce como el proceso de descomposición en fracciones parciales. Para tratar de dar una idea y un ejemplo de esa propuesta, quiero que miremos la función racional que estoy presentando acá. Hoy la clase va a ser un poco extraña porque es tal vez la primera clase en mucho tiempo donde, por decirlo de alguna forma, no vamos a estar tan centrados en integrales, sino que vamos a estar centrados en procesos algebraicos. La idea es que naturalmente esos procesos algebraicos me sirvan para calcular integrales. Pero para no enredar demasiado la madeja, yo hoy voy a, por lo menos al principio, omitir el concepto de integral y me voy a centrar a hablar exclusivamente de fracciones o de funciones racionales. Entonces aquí no hay ninguna integral por calcular por el momento. Aquí lo que hay es una función racional donde el de arriba es un polinomio, 3x menos 7, y el de abajo es otro polinomio, x al cuadrado menos 5x más 6. Este ejemplo en particular, o esta función en particular, tiene o se puede reescribir de la manera que aparece al lado derecho. Eso es algo que es fácilmente comprobable. Lo que no es fácil, y eso es precisamente lo que vamos a discutir, es cómo llegar desde acá hasta esta descomposición.
Pero lo que sí se puede verificar en este momento fácilmente es que si yo realizo la operación que tengo al lado derecho y la simplifico, me va a dar la expresión que tenía originalmente al lado izquierdo. Es decir, no es complicado verificar que efectivamente esta función racional se puede descomponer en estas dos fracciones. Y la idea que está en el fondo es que cuando yo quiera calcular esta integral, entonces yo puedo calcularla a partir del cálculo de estas integrales. Y cada una de estas integrales es una integral muy sencilla de calcular a partir de los procedimientos que nosotros ya conocemos. Por el momento no vamos a centrarnos en cómo se integran estas funciones, pero lo cierto es que cada una de esas integrales es bastante sencilla de calcular. Entonces, la idea es esa. La idea es que yo tengo una función racional, posiblemente bastante complicada, y yo a esa función racional la puedo descomponer en estas dos fracciones. Como les digo, es fácil verificar, y ustedes pueden verificarlo, que esta expresión, al hacer la suma, esta es una suma de fracciones, entonces uno suma este por este, en cruz, como dicen, este de acá por este de acá, más el denominador de acá por el numerador de acá, sobre el denominador por el denominador, uno hace toda esa operación y efectivamente le da la expresión del lado izquierdo. Entonces, la pregunta que surge es, en primer lugar, ¿cómo hice yo para obtener esa descomposición del lado derecho? Y en segundo lugar, ¿cómo hago para desarrollar un procedimiento para, dado cualquier función racional o dadas ciertas funciones racionales, realizar la descomposición en este tipo de fracciones que estoy presentando acá? Este es el proceso que quiero presentar a continuación. Pero antes de establecer cómo es el proceso, vamos a establecer algunas condiciones para realizar o para poder realizar esa descomposición. La primera, que es una de las más importantes, es que el grado del numerador debe ser más pequeño que el grado del denominador. ¿Lo dije bien? El grado del numerador debe ser más pequeño que el grado del denominador. Es decir, este proceso de descomposición en fracciones parciales es un proceso que solo aplica siempre y cuando el grado del polinomio que esté arriba sea más pequeño que el grado del polinomio que está abajo. Como en este caso. En este caso, el grado del numerador es 3x menos 7. Perdón, el grado del numerador es 1, porque este es un polinomio lineal, y el grado del denominador es 2, porque este es un polinomio cuadrático. El proceso de fracciones parciales solo funciona en ese caso. La segunda condición, en este momento no recuerdo si hay una tercera, pero la segunda condición es que el denominador debe poderse factorizar. Y aquí entra en juego un aspecto algebraico que es muy importante que ustedes manejen. El proceso de factorizar polinomios. Porque en este proceso de descomponer, nosotros vamos a necesitar sólidamente la factorización del denominador de la función racional que queramos descomponer. Entonces, esta descomposición en fracciones parciales se aplica para funciones racionales que cumplan con estas dos condiciones.
Si yo no puedo factorizar el denominador, yo no puedo descomponer esa función racional. Si el grado del numerador no es más pequeño que el grado del denominador, entonces tampoco voy a poder realizar esa descomposición. Cuando yo tengo una función que cumple con esas condiciones, como esta función de acá, yo voy o puedo realizar este proceso que voy a mostrar. Bueno, la primera condición es obvia. La segunda condición también yo creo que es relativamente obvia. El denominador es este polinomio que todos sabemos cómo factorizar, o esperaría yo que todos sepamos cómo factorizar. Este polinomio se factoriza como x menos 3 por x menos 2. Y quiero que se den cuenta, porque este es un factor clave para el proceso que voy a mostrar, que precisamente estos denominadores de las fracciones parciales corresponden a la factorización del denominador de la función racional que quiero descomponer. Entonces, esta función en particular cumple con estas condiciones. La pregunta es naturalmente, ¿cómo hago yo o cómo hice yo? ¿Cuál fue el proceso para llegar desde esta función a esta descomposición que estoy presentando al lado derecho? ¿Sí me están siguiendo hasta aquí con la idea? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe, sí, señor. Bien, por el momento son ideas. Por el momento no hemos entrado en la parte realmente operativa o en la parte procedimental. Por el momento estoy tratando de presentar la idea que justifica este procedimiento. Ahora, ¿cómo funciona ese proceso? Entonces, la idea es, a mí me dan una función, en teoría esto no lo tengo, precisamente hacia allá quiero llegar. La pregunta es, ¿cómo hago para llegar a su descomposición en fracciones parciales? Esa descomposición se divide en varios casos. Esos casos se caracterizan de acuerdo a la manera como se factoriza el denominador. Cuando uno factoriza un polinomio, hay distintas posibilidades en la forma en que ese polinomio se factoriza. Uno de los casos más sencillos, o uno de los casos más obvios, por decirlo de alguna forma, aunque no es que todos los polinomios cumplan con esa condición, es cuando el denominador se factoriza en lo que uno llama factores lineales distintos. Entonces, para determinar si la función que yo tengo corresponde a este caso, lo primero que debemos hacer es factorizar el correspondiente denominador. Y no me voy a centrar acá en explicar procesos de factorización. Eso es algo bastante básico y bastante fundamental que se asume que ustedes ya manejan a estas alturas del partido. La factorización de este polinomio a través del método que corresponda es esta que estoy presentando al lado derecho. Este polinomio se factoriza en estos dos factores, el factor x menos 3 y el factor x menos 2. Esos dos factores son lineales. Lineal significa que es de grado 1, es decir, cada uno de estos factores es un polinomio de grado 1 y son factores lineales distintos. Es decir, aquí tengo x menos 3, que ese es un factor, aquí tengo x menos 2, que ese es otro factor completamente diferente. Entonces, nosotros decimos que en este caso el denominador se factoriza como en factores lineales distintos. ¿Sí me hago entender hasta ahí?
¿Sí me van siguiendo hasta aquí? Sí, profe. Ese es entonces el primer paso que uno debe realizar para aplicar o para poder obtener la descomposición en fracciones parciales de alguna función racional. Tengo que factorizar el denominador. Y si al factorizar el denominador resultan factores lineales distintos, como en este caso, procedemos de la forma que viene a continuación. Quiero hacer el comentario que obviamente no todo o no todos los polinomios se van a poder factorizar de esta manera. Esos casos los iremos viendo posteriormente. Por el momento nos vamos a centrar en este primer caso, cuando el denominador se factoriza en polinomios lineales distintos. Esa factorización me permite, voy a ver si puedo llevar todo a la misma hoja, esa factorización me permite hacer lo siguiente. Cuando yo tengo la factorización en factores lineales distintos del denominador, eso inmediatamente me implica que yo puedo descomponer la función que a mí me dieron en ciertas fracciones. Cada una de las fracciones en las que se va a descomponer la función tiene como denominador alguno de los factores lineales del denominador de la función racional. Es decir, que cuando el denominador se factoriza como factores lineales distintos, yo puedo descomponer toda la función en fracciones, llamemos las fracciones parciales, que ese es el término que se utiliza, en fracciones parciales donde el denominador es, o donde cada denominador es el factor, es un factor del polinomio que corresponde al denominador de la función original. Eso es un hecho, es un teorema, es un resultado ya comprobado y demostrado. Si yo tengo que el denominador se descompone en factores lineales distintos, la descomposición va a incluir fracciones donde cada factor va a ser el denominador de alguna de las fracciones. Dicho de manera simbólica, lo que estoy diciendo es que esta función se va a descomponer como este polinomio, donde el denominador es el primer factor, y en esta otra fracción, donde el denominador es este otro factor. Y en el numerador, y eso también está demostrado, arriba tiene que aparecer en cada fracción un valor constante. Es decir, la descomposición es una constante dividida sobre un factor del denominador más otra constante dividida sobre otro factor del denominador. Y esa es la estructura general de la descomposición en fracciones para una función racional donde el denominador se factoriza en polinomios lineales distintos. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta este momento? ¿Alguien tiene alguna inquietud? No, profe, no, señor. Entonces, digamos que esto que acabo de presentar, estos dos primeros pasos de esa descomposición, son la parte sencilla de este proceso. De alguna forma son
ideas teóricas muy evidentes a partir de las expresiones que están involucradas. La parte realmente fuerte, y es la parte en donde voy a necesitar especialmente su atención, es en lo siguiente. Si yo quiero hacer esta descomposición, yo necesito conocer cuál es el valor de estas dos constantes. Es decir, yo sé a priori que esta es la descomposición, pero lo que no sé todavía es cuál es la constante que va aquí arriba y cuál es la constante que va aquí arriba. Estas constantes no son las mismas constantes de integración, es decir, no es que se dejen expresadas. Estas constantes hay que encontrarlas. Y el proceso para encontrar esas dos constantes es un proceso eminentemente algebraico, nada misterioso, pero que sí tiene su procedimiento. Y ese es precisamente el tercer paso de este proceso de descomposición en fracciones parciales. Quiero que miremos esto que tengo escrito acá y ya continúo presentando lo que viene. Pero quiero que nos centremos en esa parte. Esto al principio parece muy largo, muy lleno de pasos, un poco enredado, pero cuando uno va trabajándolo, va apareciendo de manera bastante natural. Esta es la descomposición que obtuve en el paso 2. Es decir, esto es lo que obtuve a partir de la factorización del correspondiente denominador. Lo que uno tiene que hacer a continuación es realizar esta suma entre estas dos fracciones. Pero a la hora de realizar esa suma, uno tiene que garantizar que el denominador del resultado de la suma sea igual al denominador de la función original. Es decir, cuando yo haga esta suma, al final el denominador de acá tiene que ser igual al denominador que aparece al principio. Claramente, aquí el denominador va a aparecer factorizado, pero es bastante claro que en esta suma que nosotros hicimos, este denominador es exactamente igual a este denominador de la parte izquierda. Eso es fundamental porque el hecho que este denominador de acá sea igual a este es el que me va a permitir desarrollar el proceso que vendrá a continuación. Entonces la suma se hace de una manera bastante sencilla en este caso. La suma es simplemente la suma en cruz. Yo tomo A por X menos 2 más B por X menos 3, es decir, la suma en cruz para sumar fraccionarios, y en el denominador pongo la multiplicación de los dos denominadores. Y obtengo esta expresión. Nuevamente, en esta expresión, el denominador es la factorización del denominador de la función original. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta acá? ¿Sí estoy siendo claro hasta acá? Sí, profe, sí, señor. Sí, profe, sí, señor. Y entonces viene la parte realmente técnica de este procedimiento. Como yo tengo que este denominador es igual a este denominador de acá, eso implica que el numerador de acá es igual a este numerador. Y entonces yo puedo igualar esos dos numeradores. Y entonces, diciéndolo de manera resumida, lo que digo es, una vez hago este proceso, lo que hago es igualar el numerador del lado derecho
con el numerador del lado izquierdo. Aquí se me cortó. Denme un segundo, por favor, a ver si logro que no se me corte ahí. Listo, pues. Esta parte es simplemente igualar el numerador de la izquierda con el numerador de la derecha. Y a continuación lo que hago es una manipulación enteramente algebraica. Este paso que muestro acá, lo que significa es que yo voy a desarrollar estas operaciones que aparecen del lado derecho. Entonces aquí el desarrollo es bastante evidente. Esto es, este numerito, este A por X menos 2, pues simplemente distribuyo y me queda AX menos 2A. Y este B de acá lo distribuyo con este X menos 3 y me queda BX menos 3B. Es decir, esto de acá es simplemente desarrollar esta expresión que aparece presentándose aquí. Esto es algo netamente algebraico. Es multiplicar y sumar o restar ciertas expresiones. Eso no tiene mayor misterio. Esa parte no tiene mayor misterio. La parte que es realmente misteriosa, por decirlo de alguna forma, es esta. Y yo quiero que ustedes me escuchen atentamente a qué significa esta expresión de acá. Cuando yo me quedo aquí, esta expresión tiene varios sumandos. Algunos sumandos vienen con X, otros sumandos vienen sin X. En algunos casos, en ejemplos más generales, al hacer este proceso, van a resultar sumandos donde algunos tienen X, otros tienen X al cuadrado, otros tienen X al cubo y otros no tienen ninguna variable X. Es decir, esta expresión es una expresión en donde aparecen potencias de la variable X, diversas potencias, y aparecen algunas expresiones que no tienen ninguna variable X por ningún lugar. Por ejemplo, esta AX aparece con una X. Esta de acá no tiene variable X. Esta de acá es BX, donde aparece una variable X, y esta de acá no tiene variable X. Es muy importante identificar eso en esa expresión de ahí. Porque lo que vamos a hacer a continuación es agrupar esta expresión o factorizar, es la palabra más precisa, pero es una factorización en grupos. Más o menos la idea de la factorización por agrupación que posiblemente ustedes ya conozcan. ¿De qué manera? Voy a coger los que tienen X, que son estos dos, voy a quedarme solo con los coeficientes y los voy a poner acá. Y entonces, este que tiene X, aquí aparece la A, entonces pongo la A. Este que tiene la X, aquí aparece la B, pongo la B, y entonces me queda A más B, y todo esto agrupado está multiplicando a la variable X. Es como si yo hubiera cogido este pedacito y este pedacito y lo hubiera factorizado por medio del factor X. Y entonces me queda esta expresión, A más B multiplicado por X. Todo lo demás que no tiene X lo pongo a continuación. Y entonces aquí me queda menos 2A menos 3B. Y por eso me queda esta expresión de acá. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro con la idea? Sí, profe, sí, señor.
Sí, Sí, señor. profe. Quiero que hagamos el siguiente ejercicio. 1 minuto para que miren cuidadosamente este renglón que estoy sombreando. Este renglón es la clave de ese proceso de encontrar las constantes. Es muy importante que entiendan qué es lo que se está haciendo en cada paso. Estos dos primeros pasos es lo que obtenemos de igualar los numeradores. Este paso de acá es desarrollar la expresión y este pedazo de acá es factorizar agrupando por las potencias de X. Entonces, se factoriza lo que tiene X, se factoriza o se agrupa lo que no tiene X, en este caso. Si hubiera un X al cuadrado, entonces se factoriza lo que tiene X al cuadrado, se factoriza lo que tiene X y se factoriza o se agrupa lo que no tiene ninguna letra o ninguna variable a su alrededor. Este paso clave es el que me da las pautas para encontrar quién es A y quién es B. Porque cuando yo miro esto desde el principio, o mejor dicho, comparando la primera expresión con la última, yo me doy cuenta de lo siguiente. Esto de acá es un polinomio de grado 1, en este caso. Esto de acá también es un polinomio de grado 1. Esa parte puede sonar un poco extraña, porque pues como aquí no hay números, uno dice, pero ¿cuál polinomio de grado 1 está uno viendo ahí? Pero realmente lo cierto es que esto también es un polinomio de grado 1. Y teniendo en cuenta eso, uno hace el siguiente análisis. En esta expresión de la derecha hay algo, lo voy a sombrear en amarillo si me dejan, no me dejó, entonces lo voy a dejar aquí sombreado más bien. Hay algo que está multiplicando a la X. Y también hay algo que no tiene ninguna variable por ningún lado. Por decirlo de alguna forma, cada uno de estos grupitos tiene un papel. Este grupito de acá multiplica la X, este grupito de acá no está multiplicando a ninguna variable. Cuando yo miro el de la izquierda, está pasando lo mismo. Aquí hay algo que multiplica la X y aquí hay algo que no tiene ninguna variable multiplicando. Y entonces lo que uno hace es igualar. Lo que uno hace es decir, y esta parte es muy importante, lo que acompaña a la X del lado derecho tiene que ser igual a lo que acompaña a la X del lado izquierdo y lo que está solito al lado derecho sin variable tiene que ser igual a lo que está al lado izquierdo solito sin variable. Y a partir de ese análisis aparece lo siguiente. Esta expresión tiene que ser igual a 3 y esta expresión de acá tiene que ser igual a menos 7. Y entonces de ahí sale que A más B tiene que ser igual a 3 y de ahí sale que menos 2A menos 3B tiene que ser igual a menos 7. Y entonces, a partir de esto, se plantea este sistema de acá. ¿Qué me dicen? ¿Cómo van? Bien, profe, sí se ha entendido. Sí, ahí se va entendiendo, profe. Sí, señor. Bien, eso me alegra porque a veces este pasito
es como extravagante. Igual uno va adquiriendo práctica. Igual esto con un solo ejemplo no es que ya sepan cómo van a poder hacerlo. Tienen que ir como, o sea, sí ya sabrían cómo hacerlo, pero no tendrían como la práctica para poder hacerlo. La idea es que ustedes van trabajando, van haciendo ejercicios de estas descomposiciones y van mecanizando el procedimiento. Yo me detengo mucho en este primer ejemplo precisamente por eso, como para que les quede la idea, pero obviamente después iremos desarrollando. Quiero que me excusen 10 segundos porque no voy a continuar, sino por el momento, sino voy a retomar la idea para que nunca pierdan de vista el camino. Mi propósito es descomponer esto en fracciones parciales. Esa descomposición en fracciones parciales corresponde a esta expresión de acá. Esta expresión se obtiene de la factorización del denominador de la función racional que me presentaron. Nuestro propósito en este momento es encontrar estos valores. Y todo este procedimiento que hemos desarrollado, todo este renglón de acá, va encaminado a llevarnos a esta expresión. Y con esta expresión, yo debería poder encontrar el valor de A y el valor de B. Porque esta expresión que estoy presentando acá es un sistema de ecuaciones donde las variables, en este caso, donde las incógnitas, perdón, son A y B, y es un sistema de ecuaciones lineales. Yo no sé si ya todos están viendo aquí álgebra lineal o ya la habrán visto, pero yo creería que todos tenemos cierta idea sobre lo que es un sistema de este estilo, y más particularmente en un caso tan pequeño. Este es un sistema de 2 por 2, dos ecuaciones con dos variables. Y la idea es, a partir de este sistema que aparece acá, encontrar el valor de A y encontrar el valor de B. Maneras de resolver ese sistema hay muchísimas. La más sencilla, la más simple, cuando uno tiene poquitas variables, es tratar de despejar variables o despejar incógnitas en esta expresión. Es decir, uno despeja una de las incógnitas en términos de la otra, reemplaza en la otra ecuación, resuelve la otra ecuación y encuentra el valor de las correspondientes incógnitas. El punto es, y esto sí es netamente investigación por parte de ustedes, que también hay pedazos, es que más que investigación son conceptos previos que ustedes deberían conocer. Entonces es investigación, es más que investigación, es repasar o revisar cómo se soluciona este sistema de ecuaciones. Lo cierto es que en este caso particular, al solucionar ese sistema, me da que A es igual a 2 y B es igual a 1. Y esto es fácilmente verificable porque si A vale 2 y B vale 1, entonces A más B sería 2 más 1, que efectivamente vale 3, y menos 2A menos 3 por B sería menos 2 por 2 menos 3 por 1, que efectivamente da menos 7. Entonces, al solucionar este sistema, yo obtengo los valores de A y B, que era lo que queríamos encontrar. ¿Cómo la ven hasta acá?
¿Sí se entiende? Sí, profe, perfectamente. Entonces miren el recorrido, lo que les digo. Cuando uno lo ve por primera vez, esto le parece un montón de cosas por hacer. Le parece a uno como un súper procedimiento. Pero en el fondo la idea es bastante sencilla. La idea es, a partir de ir factorizando el denominador, obtengo una descomposición en fracciones parciales, de las cuales no conozco los valores de las constantes. Y entonces, a partir de cierto procedimiento algebraico, yo llego a un sistema de ecuaciones lineales, el cual al resolverlo me permite encontrar los valores de esos coeficientes. Entonces ya sé cuánto vale A, ya sé cuánto vale B, y con eso yo puedo hacer lo siguiente. Esta descomposición que tenía originalmente, esto lo quiero ver la próxima clase, esta descomposición que tenía originalmente, yo ya sé cuánto vale A vale 2, yo ya sé cuánto vale B vale 1, y tengo mi descomposición en fracciones parciales. Tal y lo que quería. Cogí mi función original y la descompuse en la suma de dos fracciones. Vuelvo y repito que con solo la presentación de este ejemplo, yo no espero que ustedes sean capaces de tomar otro ejercicio y reproducirlo. Al fin y al cabo, solo hemos visto un ejemplo. Pero lo que sí yo quiero con este ejemplo es que ustedes vayan viendo o vayan interiorizando la estructura del proceso de descomposición en fracciones parciales. Este fue el primer partido, por decirlo de alguna forma. Este fue el primer entrenamiento. Pero naturalmente tenemos que seguir mirando ejemplos y ejemplos y ejemplos hasta que este proceso se haga bastante natural. Aparte que nos falta un montón de cosas, porque es que esto que estoy presentando acá es solo el caso cuando los factores lineales son distintos en la factorización del denominador. Pero alguien dirá, bueno, ¿y qué pasa si no se puede descomponer en factores lineales? ¿O qué pasa si los factores lineales no son distintos? Eso va a implicar otros casos y otro procedimiento. Pero esto que acabo de presentar es la idea base del proceso de descomposición en fracciones parciales. Factorizar el denominador, descomponer en fracciones, encontrar los coeficientes. Para encontrar los coeficientes, realizar todo este proceso que estoy presentando acá. Entonces, lo que yo quiero que hagan, o lo que yo quisiera que hicieran, es tomar nota. Espero que hayan podido tomar nota. Aquí está este que para mí es el paso clave. Todo lo anterior uno como que lo entiende y lo recuerda fácilmente, pero este es el paso clave. Entonces yo quiero que ustedes miren, revisen este proceso hasta aquí, de pe a pa, asegurándose de entender cómo se fue desarrollando todo en este proceso. La clave del método de fracciones parciales está en estos renglones. Entonces, revísenlo una y otra vez hasta que se aseguren de haber entendido cómo se llegó hasta el final. ¿Listo? Listo, profe. Listo, pues bueno. No nos dio el tiempo para más, desafortunadamente. Yo siempre me demoro un montón con este ejemplo, o con el primer ejemplo, mejor dicho, porque no es que siempre muestre el mismo ejemplo, sino con el primer ejemplo,
porque explicar detalle por detalle puede ser un poco dispendioso. ¿Alguien me iba a decir algo? Estoy pendiente de que me respondan la encuesta. Ya gran parte de ustedes me ha respondido la encuesta. Por favor, los demás no dejen de hacerlo. La necesito para el día de hoy, por favor. Listo, no se demoran nada. Si quieren, tomen estos 5 minutos que nos están sobrando, porque yo ya acabé por el día de hoy, y aprovechan para llenar ese formulario. ¿Listo? Esto era lo que quería mostrarles el día de hoy, el abrebocas de este método. Nos vemos entonces.